¿Qué debo hacer con el Evangelio? Número uno, proclamarlo. Proclamarlo. Mateo 4:23. Mateo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, predicar es la proclamación intransigente de certezas. Predicar es proclamar certezas, proclamar verdades. Enseñar es la explicación del significado de lo que se predica, o sea, tienes que ser expositivo, bien. Este versículo, hermanos, dice que el Señor Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Es decir, las costumbres de las sinagogas en ese tiempo le dieron a Jesús muchas oportunidades de enseñar su misma palabra, porque a menudo le daban a un visitante, especialmente a uno distinguido, la oportunidad de hablar. De hecho, se maravillaban de las palabras que salían de la boca del Señor. Entonces, Cristo siempre aprovechó las sinagogas, hermanos, para enseñar su propia palabra. Este versículo dice que recorrió toda Galilea, en Mateo 4:23, predicando el Evangelio, enseñando y predicando el Evangelio y también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, noten que el Cristo nunca dejó de predicar por sanar. Lo más importante es la predicación del Evangelio, más que la sanidad del cuerpo, hermanos. ¿Están de acuerdo? Porque aún los que hemos sido sanos y algunos hermanos que fueron sanos, vamos a tener que morir. Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Parece algo repetitivo, pero tenemos que insistir en esto. Entonces, hermanos, Cristo sanó toda enfermedad. Cristo, hermanos, fue un despliegue impresionante de su poder, porque el versículo dice, sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, o sea, en Galilea. Cristo, hermanos, demostró su gran poder, un poder auténtico sobre el daño causado por la caída del hombre. ¿Por qué? Porque la enfermedad del cuerpo es la consecuencia de haber pecado Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, entra la muerte física y, hermanos, en ese momento entran todas las calamidades, entra la enfermedad en el cuerpo. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Es a causa de la caída del hombre. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer con el Evangelio? Número uno, proclamarlo. Proclámelo, hermanos. Porque el Evangelio es una certeza, es verdad. Proclámelo. Número dos. ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Es el tema en esta tarde. Número dos, defenderlo. Defenderlo. Número dos, defenderlo. Vamos a la epístola de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Dice la Escritura, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos somos nosotros, ¿ok? Santos de Dios. Ahora, hermanos, noten este verso cuando dice nuestra común salvación. No es común en el sentido de que es barata o de que cualquiera puede tener la salvación. No se refiere a eso. La salvación de Dios no es barata, no cuesta dinero, pero la salvación de Dios a través de Cristo no costó cualquier cosa. Costó la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, cuando dice que nuestra común salvación es común en el sentido de que hemos sido salvos en común. Es decir, todos ustedes y yo hemos sido salvos en Jesucristo solamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Y ese ningún otro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos sido salvos en común. Ahora, este verso dice, les exhorto para que contiendan ardientemente por la fe. Esta palabra, este verbo contender, significa o habla de un trabajo duro y diligente.
Un trabajo duro y diligente. Hermanos, eso es para nosotros. No sé si hay hermanos de transmisión. Si los hay, hermanos, contender habla de un trabajo duro y diligente. El creyente, el que es un creyente, hermanos, verdadero, no está estático. Anhela predicar el evangelio. Hombres y mujeres tienen una pasión por predicar el evangelio, hermanos. Arde en ellos el predicar de Cristo. Contiendan ardientemente, o sea, luchen, trabajen diligentemente. Hoy preguntamos, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Usted lo sabe, para los que no, llamados fuera. Llamados fuera, ¿se acuerdan? Llamados fuera. Siempre es estar pensando en evangelizar, salir por las almas todo el tiempo, y los resultados se los dejamos al Señor. Nuestro trabajo, hermanos, es predicar. Cristo es el que salva. Nosotros no. Nosotros solamente predicamos. Cristo es el que salva. En este Judas verso 3 dice: me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Hermanos, este verbo traducido como contender ardientemente está en el presente, está en tiempo presente, lo cual demuestra que la lucha cristiana es continua. ¿Cuál lucha? Por alcanzar las almas, hermanos. O usted, le pregunto, ¿ya dejó de orar por su hijo que no es salvo? Está luchando, ¿verdad? Usted, ahora aquí luchando está orando, le está hablando de Cristo, ora por él, lo exhorta, le dice: mira, esto dice Dios, no te alejes, busca a Dios. Está en tiempo presente, hermanos, todo el tiempo. Surge la pregunta: ¿por qué contendemos ardientemente por la fe? Ahora, la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio. Estoy en este número 2. ¿Qué debo hacer por el Evangelio? 2, defenderlo. ¿Por qué contendemos ardientemente por la fe? La respuesta es porque es valioso el Evangelio. Amén. ¿Dicen amén ahí en transmisión? Es valioso el Evangelio. Es un tesoro en vasos de barro, hermanos. Ni siquiera somos merecedores ustedes y yo de tener este santo libro en nuestras manos. No somos merecedores. O les pregunto, ¿merecemos tener la santa palabra de Dios, hermanos? Bueno, Dios nos ha escogido de lo más vil y menospreciado del mundo. De ahí nos sacó Dios. ¿Cuántos dicen amén? De ahí nos sacó Dios, ¿sabe para qué? Para darnos evangelio y para predicarlo a la gente. Para ser instrumentos en sus manos. ¿Por qué contendemos ardientemente por la fe? Porque es valioso el evangelio, porque es valiosa la fe. Si enfatizamos, hermanos, en este Judas verso 3, si enfatizamos en la palabra ustedes, porque dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a nosotros. Podemos ver que esto era algo que Judas quería que cada individuo cristiano hiciera. Ahora, no es Judas el traidor, ¿verdad? Es Judas el medio hermano de Cristo. Judas, hermanos, escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y él dice: hermanos cristianos, lo que quiero es que ustedes siempre estén evangelizando, siempre estén defendiendo el evangelio, todo el tiempo. Todo el tiempo. En la vida práctica, ¿cómo es un testimonio inquebrantable? Así testificamos, o así evangelizamos. Distribuimos tratados. Hacemos posible la formación de embajadores fieles de Jesús. Y eso cuesta. Cuando fortalecemos las manos de pastores fieles que honran la palabra de Dios en sus púlpitos. Hay hombres fieles en los púlpitos, hay otros que no, pero hay otros que sí. Y merecen orar, debemos orar por ellos. ¿Qué debo hacer por el evangelio? Número 3, demostrarlo. Demostrarlo, de demostrar. ¿Qué debo hacer por el evangelio? Número 3, demostrarlo. Filipenses 1:27
Dice la Escritura, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. Hermanos, Pablo dice que os comportéis. Esta palabra griega traducida para comportéis significa vivir como un ciudadano. Vivir como un ciudadano. Pablo le dijo a los filipenses que fueran ciudadanos buenos y patrióticos del reino de Dios. Pregunta, ¿somos ciudadanos de esta tierra? No. ¿Somos ciudadanos de dónde? Del reino de los cielos. Filipenses 3:20. Bien. Pablo quería, hermanos, porque él dice, quiero que estén firmes en un mismo espíritu. Pablo quería saber que la iglesia de los filipenses estuviera junta como un cuerpo, sin que se fragmentaran o se fraccionaran. Él quiere que estemos siempre unidos para poder evangelizar. El que con nosotros no recoge, dijo Cristo, desparrama. Pero nosotros estamos recogiendo, no estamos desparramando. ¿Está usted de acuerdo? Este versículo de Filipenses 1:27, hermanos, en la última parte dice, combatiendo unánimes, habla de unidad nuevamente, por la fe del Evangelio. Unánimes, Pablo quería que su unidad fuera puesta en un propósito productivo para que una creciente confianza y creencia en las buenas noticias de Cristo Jesús fuera promovida entre aquellos que ya creían y entre aquellos que aún no creían. O sea, tiene que haber unidad, y cuando el mundo nos vea unidos al cuerpo de Cristo, entonces van a creer que Cristo nos ha enviado. Porque esa fue la oración de Cristo al Padre. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, y entonces el mundo creerá que Él nos ha enviado. Pablo quería eso, que cuando compartamos las buenas noticias demostremos, estoy en este número 3, demostrarlo, el Evangelio, que cuando compartamos el Evangelio de Cristo, hermanos, entonces van a creer muchos. Debemos siempre proclamar el Evangelio, siempre promover el Evangelio, hermanos. Mire, si les pregunto, hermanos, usted hoy Dios nos dio vida, ¿verdad? Hoy día martes. Si Dios nos da vida mañana miércoles, ¿será la voluntad de Dios mañana miércoles defender el Evangelio? ¿Demostrar el Evangelio? ¿Será la voluntad de Dios mañana miércoles, si Dios nos da vida, proclamar el Evangelio? No hay discusión en eso, hermanos. No es de, Señor, ¿en qué te puedo servir? Sí entiendo que hay muchas áreas en el cuerpo de Cristo, hermanos. Pero ¿sabes qué? Voy a agarrar, decimos acá en Monterrey, yo voy a agarrar un buen bonche de folletos, de tratados, así es. Y ¿sabes qué? Voy a ir ahí donde esté, con mucho respeto, le comparto la palabra de Dios. Y si una persona dice, a ver, háblame más de esto, de la Biblia, ese es el momento, hermanos. ¿Qué debo hacer con el Evangelio que ya recibí por gracia? Proclamarlo, defenderlo, y número 3, demostrarlo. De demostrar todo el tiempo, hermanos. Debemos hacerlo y vivir como ciudadanos del reino de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Número 4, hermanos. Número 4. Darlo a conocer. Darlo a conocer. Darlo a conocer. Pareciera ser que es lo mismo proclamarlo, defenderlo, demostrarlo y darlo a conocer. Nada más que estamos viendo varios versículos, hermanos, como prueba bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses 1, 5. Dice la Escritura: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lo vuelvo a leer. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos,
quiero hacer mucho énfasis en esto, o más énfasis en este número 4, darlo a conocer. Y los que están a distancia, súbale a su celular, súbale a su bocina, no por mí, por lo que voy a decir, hermanos, por la palabra. Esta era una razón por la cual Pablo estaba agradecido con los filipenses, con los hermanos filipenses. La idea era de que los filipenses estaban en compañerismo. Hago la expresión gráfica, como ahorita dijimos. Pablo dice, estén unánimes. ¿Sí lo dijimos ahorita hace un momento? Muy bien. Pablo aquí dice que él veía que los filipenses estaban en compañerismo. Con Pablo, ¿en cuanto a qué? Los hermanos de Filipenses estaban en compañerismo juntamente con Pablo. La iglesia, con su pastor llamado Pablo, estaban en compañerismo en cuanto a esparcir el evangelio. Estaban en compañerismo en cuanto a esparcir el evangelio a través del apoyo de amistad y financieramente. Y financieramente también. Y los filipenses lo hicieron así, ¿sabe desde cuándo? Desde que la iglesia comenzó en Filipenses o en Filipos, desde el momento que esa iglesia comenzó ahí con Pablo, según Hechos capítulo 16, verso 12 al 40, desde ese momento no tenían otra cosa en qué ocuparse y se ocuparon con compañerismo, con amistad, con deseo, con entusiasmo, esa es la palabra, entusiasmo, y financieramente. ¿Cuál era el deseo y cuál era lo que estaban haciendo? Esparcir el evangelio. Hermanos, esa es la tarea de la iglesia. Id y predicad. ¿A quién, hermanos? Dígalo fuerte. Toda criatura, toda persona. Alguien nos predicó a nosotros, hermanos. Y hoy estamos aquí para alabanza de la gloria de Dios, dice Efesios 1:6. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿nosotros estamos unidos en evangelizar? Porque el tema de hoy es, ¿qué debo hacer con el evangelio? Proclamarlo, defenderlo, demostrarlo. Estoy en este número 4, darlo a conocer. Darlo a conocer. Muchas personas creyentes están apoyando financieramente el evangelio. Y si usted es uno de ellos, en silencio diga gracias, Señor, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. Porque eso tiene que ser en privado. ¿Verdad que sí? Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque luego queremos el reconocimiento, ¿verdad? Aquí llevando lonches a la clínica, ¿verdad? Créame, hermano, yo ya lo dije esto, no recuerdo si en una escuela dominical o en qué predicación, no sé si aquí o allá en Juárez, pero me detengo muy rápido. Estoy en este número 4, darlo a conocer. No es que esté mal hacer publicaciones cuando una iglesia va y lleva ayuda a gente necesitada, comida, ropa, qué sé yo, cosas materiales. Eso está muy bien, porque es bíblico, lo vimos el domingo, Santiago 1:27, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: a visitar a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades, a guardarse sin mancha del pecado, en fin, o del mundo, bueno. Pero ese exceso de subir mucha selfie, mucha foto, ¿no? Para que vean que somos una iglesia que repartimos y repartimos y repartimos, cuando Dios quiere lo contrario, que sea en privado. Al final Dios, hermanos, está viendo todas las cosas, que es el más importante. ¿Está usted de acuerdo? Entonces yo entiendo, para que vean que esta iglesia es una iglesia activa y todo, pues a veces no es necesario. Créanme que hay iglesias, hermanos, que no tienen ni siquiera redes sociales, no tienen sitio oficial y están trabajando pues más que yo. De verdad, hermanos. ¿Usted conoce alguna? Yo sí. Mínimo una. En este Filipenses 1:5, hermanos,
Ellos no esperaron para ver que Pablo fuera un ganador. La iglesia en Filipenses, desde que comenzó la iglesia, con entusiasmo apoyaron a Pablo, con amistad, con compañerismo, financieramente, para esparcir el evangelio. Bueno, hermanos, la iglesia, los hermanos de Filipenses, no esperaron ver que Pablo fuera un ganador antes de que ellos lo apoyaran. Fue al revés. Ellos, la iglesia, apoyó a Pablo, a su ministerio rápidamente. Wow. Decimos, es que la iglesia necesita un pastor apasionado por el evangelio. Amén. Pero el pastor terrenal también necesita ovejas apasionadas por el evangelio. Mire, mi hermano, yo sé que va a decir Gerardo, es tu papá, te conviene decir esto. No. Yo tengo motivos para decir hoy, pa, tú eres el pastor, tú predica, tú síguele en tu ministerio, yo te apoyo cuando yo diga. Yo no lo sirvo a él, hermanos, yo sirvo a Jesucristo. Él necesita apoyo. Yo no sé cuánto tiempo esté aquí. Usted no sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Yo no voy a esperar a ver qué me dicen, que me den una oportunidad. Hay que ir a tocar puertas, hermanos. Esto no es de, le cayó el ministerio de repente. ¿Viste? ¿Ves cómo Dios lo usa? Eso de repente le cayó el ministerio, le impusieron manos. ¡Wow! No, tremendo el ministerio. Hermanos, decíamos ahorita, hay que luchar ardientemente, combatir por el evangelio. Esto es trabajo. Es trabajo. Les aseguro, mis hermanos, ustedes y yo lo vemos, que hoy, sin generalizar, pero muchos en sus redes sociales está lleno más de su vida que de las cosas de Cristo. Y usted en su mente está diciendo, sí es cierto. ¿Qué tiene de malo, hermano, subir fotos con mi familia si me fui de vacaciones? No, no es pecado si andas con tu familia, comiendo con ellos. Eso no es pecado, la familia se disfruta. Todo tiene su tiempo. Nada más que el tiempo se lo estamos dedicando más a promover otras cosas que a promover el evangelio. Amén. Amén, es cierto. Ay, es que hermano, mire, yo me doy cuenta, hermano. Voy a decir algo. En serio, yo no soy famoso, no sé usted, yo no soy famoso, ¿verdad? De que tenga 5,000 me gusta y así, yo no sé de eso. A lo mejor algunos de ustedes sí, son en TikTok, son miles y miles, ¿no? A lo mejor. Pero yo subo un video o usted sube un video de la palabra de Dios. Yo hablo a título personal. No sé, un short de YouTube, lo subo a mi red social, 10 likes, 8 likes. Bueno, me vi muy americano. 8 me gusta, 9. Pero subo una foto de algo personal que no está mal tampoco. Subo algo con mi sobrino o algo así. Dices tú, ¿cómo? Que sí te están viendo, pero la palabra de Dios no les gusta. Es la verdad. Ahora, ¿es bíblico? Es bíblico. El evangelio es difícil de creer, hermanos. Repito, el evangelio es difícil de creer. Mateo 7:13, versos 13, 14 y 15. Ancha es la puerta y angosto el camino, pero el camino angosto es el que lleva a la vida eterna y el camino ancho es el que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. ¿Dicen amén? Amén. Hoy estamos promoviendo más nuestra vida, nuestras cosas e insisto, para promover más nuestra vida, para que me miren y miren y miren. A ver, no es que esté mal. El punto es la prioridad. ¿De qué está lleno más tu vida? ¿Del evangelio o de nosotros? Cuando estos hombres decían, es necesario o conviene que yo mengüe para que tú, dígalo fuerte, ¿quién? Cristo. No yo, ¿verdad? ¿Cuántos glorifican a Cristo? ¿Cuántos damos gloria a Dios por su evangelio, hermanos? Este evangelio nos ha cambiado.
No hay otra cosa que tenga poder más que el Evangelio, porque es palabra viva. Estoy en este número 4, darlo a conocer. Pablo dice en Filipenses 1:5 que ya leí, vuestra comunión en el Evangelio, nuestra amistad, nuestra unión, nuestro compañerismo, nuestro apoyo financiero también al Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Si Dios nos da vida a llegar al 15 de agosto de este año, si Dios nos da vida y si Cristo no viene por su iglesia, estaríamos cumpliendo 14 años oficialmente. 14 años de aquí. No es cosa menor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros desde el primer día, hermanos, sigue ardiendo en nuestro corazón la proclamación del Evangelio? Debería ser más todavía, hermano. Me quiero morir predicando el Evangelio. ¿Le ha tocado a usted estar en decesos de hermanos, hermanas en Cristo, hombres y mujeres, llenos del Espíritu de Dios, que están agonizando y todavía están diciendo, arrepiéntete? O sea, es al revés. Están todavía predicando el Evangelio, le están diciendo a la gente que esté alrededor de ellos, arrepiéntete, busca a Dios, y están citando las Escrituras, aún en su casi lecho de muerte. Ellos arden, hermanos, por la palabra. Ellos no esperaron, los filipenses, a que Pablo fuera un ganador. Ellos apoyaron a Pablo y a su ministerio rápidamente, tan pronto inició la iglesia en Filipenses. ¿Cuántos estamos dispuestos a predicar el Evangelio, hermanos? ¿De verdad? De verdad, hermanos. Número 5, sufrir por él. ¿Qué debo hacer por el Evangelio? Número 5, sufrir por él. Segunda de Timoteo 1, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, está hablando Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Me río, o sea, porque, hermanos, de verdad, Dios tenga misericordia de nosotros. Los mensajes de los apóstoles de hoy en día, los apóstoles de hoy, nunca está esta palabra de sufrir. Y Pablo era el verdadero apóstol de Jesucristo. Y él dijo, no yo, sino apóstol por Jesucristo, por la gracia de Cristo. Y él dice, participa, Timoteo, de las aflicciones por el Evangelio. Pablo le acababa de hablar a Timoteo en el versículo anterior. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora fíjate, ¿para qué nos dio poder? Para irnos de vacaciones a Cancún. No es que esté mal. Sí entendemos eso, ¿verdad? Para subir 20,000 historias en Instagram. Pero todos vuelven a Facebook, no se hagan. ¿Verdad que sí? ¿Para qué nos dio poder? Verso 8. Timoteo debía tomar el poder, el valor que Dios le dio para que no se avergonzara de dar testimonio del Señor Jesucristo. Por eso tengo yo el poder, tengo el valor. A mí no me motiva, hermanos, si hay gente o no hay gente. Nos entristecemos. Si me preguntan, Gerardo, ¿has pensado renunciar al ministerio? Jamás. Jamás, hermanos. Jamás. De verdad. ¿Que has sentido tristeza porque otros dicen, no, ¿para qué? No es para tanto. Bájale tantito. No es para tanto. No, hermanos. Apaciónese por el Evangelio. A menudo nos es difícil entender que no era fácil seguir a un maestro crucificado. ¿Qué de atractivo tiene el Evangelio de Cristo? Nada. El Evangelio de Cristo destruye, hermanos, el ego de la persona. Niégate a ti mismo, dice Lucas 9:23. No es autorrealización, es autonegación el Evangelio de Cristo. Gálatas 2:20, Pablo escribe y también dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Pablo, en este 2 de Timoteo 1:8, estoy en este número 5, sufrir por él, por el Evangelio. Pablo no quería que Timoteo se sintiera avergonzado de predicar el Evangelio de Jesucristo en medio de la persecución. En la actualidad hemos esterilizado a Jesús y desinfectado la cruz, haciendo que todo sea seguro, presentando a un Jesús más moralista, a un Jesús que todo te va a solucionar. Claro, las cosas terrenales siempre se enfocan en eso. Matrimonio, hijos, te va a dar de comer, te va a dar no sé qué. Eso es la añadidura. Pero este hombre supo vivir incluso en la escasez, llamado Pablo. Pero en el tiempo en el que Pablo escribió esto, 2 Timoteo 1:8, en verdad parecía extraño seguir a un hombre crucificado y llamarlo Salvador. ¿Qué de atractivo tiene predicar de un hombre crucificado? Nada. Pero ese es el mensaje que salva, hermanos. Esa es la palabra de la cruz. El Cristo crucificado. Si Timoteo va a tomar el valor que Dios le dio, él no se avergonzará de Pablo. O sea, hermanos, dice este versículo, 2 de Timoteo 1:8, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, pero también agrega, ni de mí que estoy preso. No es fácil. No era fácil apoyar a un apóstol y pastor preso. ¿Quiere que le diga algo? Hoy, hermanos, hoy prefieren subir selfies, fotos con pastores de las iglesias más famosas. Hoy prefiero irme a iglesias famosas que tengan extraordinarios lugares, extraordinarias transmisiones. Y si es que este pastor es bien famoso y me enorgullece subir una foto con él, ¿no? No es que esté mal, pero escúcheme. ¿Subiríamos una foto si nuestro pastor estuviera preso? Ahora, ¿Pablo estaba preso por qué? ¿Porque era un delincuente? ¿Porque predicaba el evangelio, predicaba la verdad? Él sufrió por el evangelio. Estoy en este número 5. Imagínate tomarte una selfie, una foto y súbela a tu red. Aquí estoy con el pastor, mi pastor. ¿Y dónde está? Pues ahí está encerrado. ¿Cómo? ¿Sabes qué nos dirían? ¿Sabe qué nos dirían, hermano? Salte de esa iglesia. Timoteo tenía el poder, dominio propio para sufrir por el evangelio. Pablo le hablaba con autoridad a su hijo en la fe llamado Timoteo. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué tan lejos estamos de estos hombres fieles? Muy lejos de estos hombres que amaron el evangelio. Y digo amaron porque ya no viven. Estamos muy lejos de ellos, hermanos. Muy distantes. Tome su propia responsabilidad. Predíquele a sus hijos. Lea la escritura. Ponga más palabra de Dios ahí cuando usted está en su casa, ponga más palabra de Dios. Hable más de la Biblia. Hablemos más del evangelio de Cristo en nuestras redes donde estemos. Hablemos más de Cristo. A Timoteo no le daba vergüenza ser oveja de un pastor encarcelado. No. Esa es la verdad. Me gustó mucho un comentario del pastor Sugel Michelén que dice, hoy, hermanos, estamos sufriendo, y él lo dice, alguien que tiene mucha autoridad, dice, estamos sufriendo donde las iglesias que son un poco más grandes se están yendo, dice nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias, digamos en medianas, o sea, no tan grandes, están sufriendo que muchos miembros están saliendo de nuestras iglesias para irse a las mega iglesias, o sea, entiéndase las grandes iglesias, porque hay muchos jóvenes, porque hay mucho avivamiento. Mire, hermano, al activismo hoy le llaman avivamiento. Programas, llenos de programas y muy poca doctrina. Cuidado, hermanos. Yo no estoy diciendo que usted se quede aquí por los siglos de los siglos. Jamás.
Probablemente ni yo me quede. Hermanos, y él tomaba esto, dice, ¿qué no sería mejor tener grandes ovejas en pequeñas iglesias para que esas iglesias se hagan grandes predicando el evangelio? Familias más unidas en esas pequeñas iglesias o hermanos más unidos en Cristo en esas pequeñas iglesias, y que esas iglesias pequeñas como la nuestra sean fortalecidas y no nos avergoncemos de predicar el evangelio. Miren, mi hermano, esto está comprobado. Si te dejas llevar por la emoción, te vas a terminar yendo. Y muy poco evangelio se está predicando en muchas de las iglesias. Muy poquita palabra. Muy poca palabra. Muy poca, hermanos. Y el resultado es fatal. Fatal. Porque no estás recibiendo el evangelio verdadero. Estás recibiendo emociones, mucha emoción, mucha emoción, mucha emoción. Pero muy poco evangelio. Muy poquito evangelio, hermanos. La música cristiana, la música que realmente edifica y que alaba a Dios, es solamente un método de evangelización. Corrijo, la música cristiana, la música que realmente edifica, es un medio de comunicación del evangelio. Es un medio de comunicación solamente del evangelio, mas no un método de evangelización. Alguien por un canto escuchó el evangelio y vino a Cristo. Pero no te puedes quedar nada más, es que yo con ese canto, hermano. No, tienes que crecer en el evangelio. Tienes que estudiar la Biblia para saber a predicar al Cristo de la Biblia. Segunda de Timoteo 1:12, para cerrar este número 5, sufrir por él. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo estaba encarcelado, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13, retén, le dice Pablo a Timoteo, retén, ¿sí dice así? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Número 6. ¿Qué debo hacer con el evangelio? Número 6, predicarlo. Predicarlo. Vamos al versículo central, 1 de Corintios 9:16. 1 de Corintios 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pero observen, ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, este es un ay de lamento. Y voy a decir por qué. El ministerio de Pablo no solo era un asunto de elección o ambición personal. Pablo no eligió ser ministro. Cristo lo eligió a él y lo llamó al ministerio. Si no fuera por obras. Hermanos, Cristo es el que toma la iniciativa en todo. Y todavía, imagínate yo dándome el lujo. No sé, Señor, si servirte. Si yo no fui el que decidí, Él me llamó al ministerio. Era algo a lo que había sido llamado a hacer, algo que tenía que hacer. No hay, ¿cómo, hermanos? No es una opción, es una orden. Pablo, en otras palabras, Cristo lo llama, estoy parafraseando, y le dice, Pablo, te llamo al ministerio, pero es esto. Tienes que hacerlo. No te estoy preguntando si quieres, lo tienes que hacer. Pablo no tuvo una fiebre de predicador. No, él no tuvo una fiebre de predicador de, hermano, siento que el Señor me llamó al ministerio, porque anoche estuve orando 3 horas continuas, hermano. Sentí la gloria de Dios y me levanté después de 3 horas, hermano, en la presencia del Señor. Y el Señor me habló y me dijo, te voy a llamar al ministerio. Y hermano, creo que es el momento de predicar el evangelio.
¿Cuántas historias he escuchado a lo largo de mis 500 años en el Evangelio? Así, hermano. ¿Y qué pasó? Al paso de ni siquiera un año, hermano, medio año. ¿Qué pasó con tu llamado? No, hermano, es bien difícil. Mire, tengo tantos compromisos, la familia, los hijos, el trabajo, etcétera. Es que se necesita dinero para predicar, para llevar el evangelio, para poner un programa, para hacer eso. Pues claro que se necesita dinero. Pues, ¿qué pensabas? Pablo no era de esos. Pablo no fue de un momento, de una emoción. Pablo era de acción, hermanos. El ministerio no es una emoción, el ministerio es una acción. Ministerio significa cargo, es un trabajo el ministerio. Miren, mi hermano, de verdad, en serio, cuando digo en serio no es porque esté hablando en mentira, no, o sea, ¿cuántas cosas hemos escuchado, hermanos? Ahora, cuando digo escuchado no me refiero a los casi 14 años de vida hoy, hablo de toda la vida, desde que tengo uso de razón, en el cristianismo, en la iglesia. Si tienes un cargo, hablo de un cargo en un departamento o como maestro de algún departamento de escuela dominical. Y de pronto, hermano, ya no quiero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que ya no quiero. Es que mire, esto. Y ponen una lista. ¿Sabes qué tienes que hacer el líder principal? Ni siquiera cuestionar, hermanos. Muy bien. Alguien tomará tu lugar. Y sí lo hará de verdad, seriamente. Si yo le digo a Cristo, yo Gerardo, no, Señor, hoy no te sirvo, mire mi hermano, Él va a tener hombres y mujeres alrededor del mundo que sí le sirvan de corazón. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que otro tome mi lugar. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estoy en este número 6. ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Predicarlo. Esta palabra, 1 Corintios 9:16, que es el versículo central, dice, ay de mí. Esta palabra ay es un ay de lamento. Escúcheme, mi hermano, mi hermana. Es el escarmiento más severo de Dios que está reservado para los ministros infieles. Es el escarmiento que es más severo de Dios que está reservado para los ministros infieles. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No cuando Pablo quería, no cuando él tuviera ganas. Tienes que ser cumplido, Gerardo, en el ministerio. Predica. Sé responsable, hermano, sea responsable. No estamos predicando del hombre, del pastor, de una hermana de la iglesia. Estamos predicando del Redentor Jesucristo. Santiago 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El ay está reservado para los ministros infieles. Es decir, es fácil tomar la posición de maestro y pastor a la ligera en la iglesia. Es decir, hermano, siento que Dios me llamó a ser pastor, me llamó a ser predicador. ¿Ok? Pero es fácil decirlo. Hermano, Dios me llamó a ser maestro de escuela dominical. Póngame. ¿Ok? Nada más que es muy fácil decirlo o tomarlo a la ligera. Pero debemos considerar los costos en términos de responsabilidad. Tus amistades cristianas, mis amistades cristianas, tú las ves y te hablan tanto de estar en un ministerio. ¿Son fieles o nomás es cuando ellos quieren? Mire, mi hermano, cuando vino el COVID hace 3 años, muchos hermanos se fueron de esta vida, están con Cristo, les dio COVID. Dios es soberano. A otros Dios nos dio la oportunidad de vivir, a sobrevivir al COVID. Bueno, ¿cuántos pretextos ponían, hermano? ¿Se acuerdan? Hermano, puedo ir, es que mire, mi hijo creo que anda con un poquito de gripa, y lo dices, bueno, hermano, pues usted sabe, eso es su consideración, porque había las restricciones, etcétera, etcétera. Pues sí, nada más que de repente decías, ¿cómo? Y de repente te dabas cuenta, nos dábamos cuenta que andaban como si nada ahí
Pues donde sea, aquí en la bici. Me non entender. Y llegaba el otro martes, bueno, porque el martes no venían, en jueves, en domingo. No, hermano, es que, oiga, hermano, es que fíjese que anda un poquito afectado. ¿Sí me escucha? Entonces, ¿cómo puede contagiar, hermano? Aquí nadie se obliga o les obligamos, hermano, nos obliga. A mí no me obligan a venir al culto. Yo vengo porque quiero buscar de Dios. Porque Dios me está viendo. Dios le está viendo a usted. ¿Y qué pasó? No, hombre, se aventaban sus buenas domingazos, ¿verdad? No, está diciendo cosas personales, Gerardo. ¿En serio? Eso es una cosa personal, hermanos. ¿En serio? Es muy fácil tomar a la ligera un cargo y decir, debemos tener en cuenta la responsabilidad. Estoy en este número 6, predicarlo. Ahora, tampoco nos podemos pasar la vida. No, hermano, porque es mucha responsabilidad. Mejor que lo haga otro. Entonces, yo te digo esto, en ti no está el fuego de Dios por predicar el evangelio. No lo está. No amas a Cristo. Jesús advirtió en Lucas 12:48. Para cerrar este número 6, predicarlo. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, recibirán mayor condenación aquellos que se lanzan al oficio de predicador sin que Dios los llame. Porque la insuficiencia de esos hombres o mujeres para predicar hace que los rebaños perezcan por falta de conocimiento. Cuando hay un neófito desde aquí, neófito es un recién adherido a, dice, hermano, es que soy predicador, ok, nada más que el Espíritu Santo no se puede contradecir en los llamados, porque Él dice claramente que Él llamó a hombres que son aptos para enseñar. Es el Espíritu Santo el que capacita al creyente, al hombre, a que predique la palabra, porque él va a recibir mayor condenación si es infiel en no predicar el evangelio. O sea, el evangelio, el ministerio, hermanas, hermanos, no es de ratitos. Yo lo dije y con este cierro, hermanos, a los hermanos, no sé si acá en Juárez, cuando nos quedamos al final a comer, o aquí, no me acuerdo, pero les dije, hermanos, créanme, yo ahorita tengo que aprovechar, a lo mejor, no puedo generalizar, algunos ya están, otra vez Gerardo, así que ya, otra vez. Y les dije, yo creo que tengo que aprovechar, hermanos, que ahorita tengo vida y que Dios me está dando una garganta y una voz, porque Dios puede permitir una enfermedad donde ya no pueda moverme y entonces sí, que en mí no quede, Señor, porque ahora sí, levántame, quiero predicar. Hazlo ahorita. Hazlo ahorita. Ahorita que se puede. Ahorita que puedes. Cristo, hermanos, es digno de la gloria. Y es digno de que prediquemos de Él. Debemos sentirnos privilegiados. Que Él me escogió a mí, lo escogió a usted. ¿Para qué? Para predicar de Él. Para llevar su evangelio. Somos portavoces, somos repetidores de este santo libro. No vamos a hacer otra cosa más que repetir lo que está aquí. Eso es lo que somos. Número 7 y último. ¿Qué debo hacer con el evangelio? No avergonzarse de él. No avergonzarse del evangelio. Romanos 1:16. Léalo conmigo hasta de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermanos, fue encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, despreciado en Atenas, sacado a escondidas de Berea, juzgado como insensato en Corinto
y apedreado en Galacia. Pregunta, ¿en qué momento la pasó bien con todo lo que acabo de decir? Este era el apóstol verdadero de Cristo. Tenía toda la autoridad para decirle a Timoteo, no te avergüences de mí, que estoy sufriendo por el Evangelio. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persuasión física, porque fue maltratado y herido. De hecho, Dios hizo milagros en él. Prácticamente lo dejaron casi muerto. Y Dios permitió que se levantara todavía. ¿Para seguir qué? ¿Para que se fuera a encerrar a su casa? ¿Para seguir predicando? Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persuasión física pudieron mitigar su deseo de seguir predicando el Evangelio. Aun y cuando tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fue encarcelado, encadenado, apedreado, azotado, casi muerto, padeció hambre en alta mar, en donde sea, y siempre se mantuvo fiel al ministerio y nunca se avergonzó del Evangelio.